Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a El Colegio de Sonora. Damos la más cordial de la bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde aquí en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora por haber atendido el llamado a esta conferencia de prensa que el día de hoy tiene un tema bastante relevante y para lo cual agradecemos también a los académicos y académicas que se conectan en esta transmisión. El título de esta rueda de prensa pues tiene que ver con Trump y sus galimatías, impacto de la política migratoria y sus consecuencias para las familias de estatus migratorio en Estados Unidos. Obviamente esto en relación a lo que hace unas horas sucedió y que ya es nota a nivel internacional. Se trata de la llegada de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por segunda ocasión, un segundo periodo ya está en la Casa Blanca. Y bueno, justamente para ello, esta rueda de prensa pues tiene que ver con el posicionamiento que tiene la academia desde diversas perspectivas y para ello me da muchísimo gusto recibir en la Casa de las Ciencias Sociales a Melissa Bertis del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, quienes nos acompaña de manera virtual. Agradecemos mucho su presencia. También nos acompaña Mario Alexander Cabrera de la Universidad de Honduras y coordinador del Seminario Niñez Migrantes en ese país, del Colegio de la Frontera, Israel Ibarra, también vía Zoom, estará dándonos su punto de vista, de la Universidad de Sonora, José Guadalupe Rodríguez, de aquí del Colegio de Sonora, Mónica Toledo, y también del Colegio de Sonora y como representante y voz del Seminario Niñez Migrante de aquí, la doctora Gloria Siria Valdés Gardea también estará dando su punto de vista. Así es que si ustedes que nos ven también a través de esta transmisión tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer durante el desarrollo de esta rueda de prensa. Les platico rapidísimo la dinámica. Para quienes nos ven, bueno, son 5 minutos que cada uno de los participantes tendrán para dar su punto de vista sobre este relevante tema y después de estos 5 minutos de cada uno de ellos les podremos dar el micrófono y la voz a los representantes de los medios de comunicación para comentarios y preguntas. Así es que, bueno, sin más, les comparto también a quienes están a través de Zoom, cuando quede un minuto, les vamos a hacer una señal para poder respetar los tiempos y darle oportunidad también a la prensa que nos acompaña esta mañana. Le cedo el uso de la palabra a Melissa Bertis, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, a través de Zoom. Adelante. Muchísimas gracias, muy agradecida por la invitación y feliz también de coincidir con algunos colegas y estar en la misma sintonía de las reflexiones. A nombre del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que es una red de sociedad civil que desde el 2010 acompaña al Poder Legislativo para la promoción, la generación de marcos normativos respetuosos de derechos de personas en contextos de movilidad en México, pues agradecemos también muchísimo este espacio. Entonces, bueno, algunas reflexiones de inicio y por supuesto preocupaciones a partir del discurso, pero también a partir pues de una narrativa que ya conocemos, lo cual no significa que está bien, ¿no? Ni que nos debemos de acostumbrar, pero creo que es algo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, eso pues preocupa porque efectivamente no ayuda a contribuir o no contribuye a generar garantías de no repetición de lo que hemos vivido en distintos momentos, ¿no? Entonces, yo pondría 7 preocupaciones a partir del discurso de Donald Trump. Uno, bueno, pues es efectivamente el regreso o la permanencia de políticas migratorias restrictivas con tintes completamente racistas. Esto que habló de las políticas de dos géneros, pues también es muy preocupante porque sabemos, sobre todo en temas de migración, pues es importante el principio de interseccionalidad y tener una perspectiva de género en el sentido pues más amplio de la perspectiva. El tercer punto de preocupación es el despliegue de tropas a la frontera sur para contener la migración y por tanto, pues lo que implica el reinicio de la construcción del muro, el establecimiento de ciertos espacios privativos de libertad. El siguiente punto de preocupación sería pues esta cuestión de la persecución, la criminalización y privación de libertad de personas migrantes, pues a partir de las redadas, ¿no? Como resultado de estas redadas,
en las que, bueno, pues sabemos que la separación familiar y el hacinamiento en estos espacios, pues es algo que lastimosamente se caracteriza y en donde las implicaciones son distintas, por ejemplo, para mujeres, para niños, niñas y adolescentes o para inclusive para ciertas nacionalidades. Ahora bien, el siguiente punto que yo colocaría como quinto punto, pues es que no solo las deportaciones traen consigo esta implementación de políticas de externalización de fronteras, como el proyecto de Quédate en México, ¿no? Ya están circulando en redes sociales justamente que CBP One ya se canceló, se cancelan las citas que tenían las personas, pero Donald Trump habló completamente de que el programa Quédate en México pues va a seguir teniendo vigencia. Un discurso efectivamente basado en narrativas clasistas, racistas, aporofóbicas, de meritocracia y del echaleganismo, a partir de una visión pues completamente privilegiada. Y yo en la mañana honestamente me sentía muy nerviosa y no ayudó nada que estuviera viendo las notas porque lastimosamente veía mucha gente, pues latina, mucha gente que entrevistaban justamente con esta idea, ¿no? Es que si le echan ganas, no los van a deportar, ¿no? Evidentemente este tipo de argumentos sí creemos y es importante visibilizarlo, pues es a partir de una visión realmente privilegiada que no necesariamente contempla las cuestiones estructurales y de contexto pues mucho más amplio. Y el último punto que yo colocaría antes de colocar algunos temas sobre lo que estaríamos esperando el gobierno mexicano es que evidentemente se continúa la vinculación entre migración y cuestiones de seguridad nacional y esta cuestión de que son los enemigos de la nación, son quienes nos hacen daño, son quienes prácticamente han provocado que Estados Unidos esté como está, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué esperamos del gobierno mexicano frente a estos discursos, a esta narrativa y a estas amenazas, bueno, que ya se están comenzando a materializar por parte de Donald Trump? Bueno, lo primero es que esperaríamos que no cobijen y descobijen a las poblaciones, es decir, es importante seguir insistiendo el papel que tiene México como país de origen, tránsito, destino y retorno. Es fundamental que a partir de lo establecido en nuestra Constitución, las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, que ahí es fundamental el trabajo con los municipios, y no solo del ámbito migratorio y de asilo, sino de salud, de trabajo, de educación, de justicia, pues cumplan con sus obligaciones constitucionales de respeto, protección y garantía de derechos humanos. Un Es minuto, importante, doctora. por ejemplo, claro, es importante que se fortalezca el sistema de asilo, el sistema de protección de niños, niños y adolescentes. En ese sentido, pues nos parece importante la reunión que hubo con los cancilleres de Centroamérica, en donde, bueno, en términos generales se comprometieron a continuar la gestión migratoria, pero nosotros decíamos no solo la gestión migratoria, sino también la atención integral que se requiere. Ahora bien, ya para finalizar, la respuesta del gobierno mexicano, hay un buen momento en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, en donde dicho sea de paso, la semana pasada colocamos un documento para consideración en donde justamente estamos proponiendo como acciones prioritarias las opciones de regularización migratoria, el fortalecimiento de asilo, el fortalecimiento de los sistemas de protección y sobre todo encaminar hacia una política de integración económica, laboral, social y política, entre otras cosas. También les vamos a dejar y bueno, les podemos compartir una propuesta que hicimos con distintas organizaciones de sociedad civil sobre 11 ejes para atender la migración y el asilo en México, que con mucho gusto se las pueden compartir los colegas que están por allá y que sin duda pues fue un trabajo no solamente de organizaciones de México, sino de Centroamérica. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Melissa Bertis, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, por este interesante análisis con el cual damos comienzo, pues, a estas participaciones con la opinión de especialistas en temas de política migratoria. Y justamente toca el turno ahora de irnos hasta Honduras con Mario Alexander Cabrera de la Universidad de Honduras y coordinador del Seminario Niñez Migrante también allá en ese país. Adelante, doctor, tenemos 5 minutos para su participación. Muchas gracias, muy amable de su parte. Agradecemos también a la doctora Gloria Siria por todo el trabajo que ha venido realizando con muchísima paciencia y comprendiendo las realidades que vivimos en el caso de Honduras a través de la Fundación del Seminario Niñez Migrante en nuestro país y que ha estado comenzando a trabajar primero en San Pedro Sula y luego en la costa norte de Honduras, específicamente en la región del Valle de Laguán, con socializar los procesos de inserción y reinserción educativa de la niñez migrante retornada. La nueva propuesta o la continuidad de la propuesta del gobierno de Trump implica una serie de desafíos para los países del Triángulo Norte. En el caso de Honduras, ha habido una retórica un tanto fuera de lo común, si lo podemos decir, a lo que estaban acostumbrados los gobiernos hondureños al poner como contraparte de negociación en cierta medida la permanencia de la base de las tropas estadounidenses en la base de Palmerola. Eso ha generado pues una especie de incidente diplomático y de confrontación a tal extremo que por parte de algunas autoridades estadounidenses han planteado que si se suspende la cooperación en materia militar por parte de Honduras por las deportaciones masivas, Estados Unidos como contraparte estaría suspendiendo la cooperación al desarrollo y lo que implica también como el respaldo militar si Honduras lo llegara a necesitar en el marco del TIAR. Pero ese no es solo el problema. El asunto también implica el impacto que va a tener a nivel económico. En promedio, de acuerdo al Banco Central de Honduras, cada migrante envía mensualmente a sus familiares en este país cerca de $460 que sirven para poder cumplir con necesidades básicas como alimentación, mandar a sus hijos a la escuela, cubrir el tema de salud y en menor medida para establecer micronegocios que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los hondureños. Creo que el gran desafío que tienen los países del Triángulo Norte y especialmente México es cómo lograr replantear desde las políticas públicas la gestión de la migración irregular. En el caso de México es un desafío tremendo por la cantidad de población migrante irregular que se desplaza por su territorio no solo del Triángulo Norte, sino del resto de América Latina y de algunos países de África. Cómo poder lidiar, por ejemplo, con el tema de la criminalización de los migrantes en general, que aunque se hayan dado ciertos casos esporádicos de migrantes irregulares que por las circunstancias que solo ellos conocen hayan cometido errores, pero esto no debería generar una criminalización del flujo migratorio irregular. El otro asunto es cómo se va a trabajar el tema de la reinserción a nivel de los países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador y el mismo México, o cómo se va a atender a la población que va en tránsito con derechos básicos que independientemente de su situación migratoria, no se les pueden conculcar a esta población que va en tránsito. Derechos como, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a su integridad física, entre otros. Albergamos la esperanza de que se pueda trabajar en común por parte de los países latinoamericanos que participaron en la reunión sobre movilidad humana en la ruta
norte del continente, celebrar el 16 y 17 de enero en Ciudad de México y que se pueda trabajar en principios vitales que han planteado, entre los que se destaca el diálogo constructivo y respetuoso entre estos países que están trabajando en bloque con Estados Unidos de América, pero a la vez el que puedan trabajar para poder atacar las causas de la migración irregular desde Un los minuto, doctor. lugares de origen. Muchas gracias. Como lo habíamos planteado previo a la conferencia con estos colegas, muchos centroamericanos no migran porque quieren. Me atrevo a decir a la mayoría de la población migrante. Incluso la idea de que la principal causa de la migración es la pobreza, poco a poco va quedando en segundo plano. Los datos que se tienen, por lo menos de población migrante irregular que transita México, es que proceden de países donde hay serios problemas políticos y ocupa el primer lugar Venezuela, el segundo lugar Honduras, Guatemala, países que por lo menos en estos últimos años han tenido serios problemas a nivel político. Cierro con lo siguiente. El discurso de Trump y sus medidas demanda que los países que son expulsores de migrantes en condición irregular replanteen sus políticas públicas para poder manejar una nueva realidad que ya está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Alexander Cabrera de la Universidad de Honduras y coordinador del Seminario Niñez Migrante por su participación. Si bien, como hemos escuchado, la política migratoria racista, perspectivas de género, el despliegue de las tropas, la criminalización y persecución son parte de los ejes torales después de esta toma de protesta de Donald Trump, así como grandes desafíos. En esta ocasión, ahora escucharemos también el punto de vista de Israel Ibarra del Colegio de la Frontera. Adelante. Muchas gracias por la invitación. A nombre del Colegio de la Frontera Norte y del Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos. Preparé un texto, lo voy a leer. La crisis migratoria en Estados Unidos alcanzará un nuevo nivel de crueldad a partir de hoy. Se estima que 5 millones de menores en ese país viven con al menos uno de sus padres en situación migratoria irregular. Ahora, con la amenaza de una deportación masiva, el futuro de estas familias pende de un hilo. Según un informe de Casey Family Programs de junio de 2020, el número de nacimientos en familias inmigrantes sigue en aumento, mientras que la política de deportaciones se endurece. Donald Trump ha prometido esta mañana, al iniciar su segundo mandato, una purga sin precedentes: la deportación de 11 millones de personas en situación irregular, sin importar que sean padres o madres de ciudadanos estadounidenses. La primera consecuencia será devastadora: familias desmembradas, menores dejados atrás, hogares destruidos. Algunos niños quedarán al cuidado de sus familiares y otros en el sistema de acogida foster care, una red que muchas veces los despoja de sus lazos culturales y afectivos. Estados Unidos firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1995, pero nunca la ratificó. En la práctica, esto significa que la protección de la unidad familiar no tiene carácter vinculante. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos les obliga a reconocer a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y a establecer su protección. El nominado zar fronterizo Tom Homan ha dejado clara su postura. ICE deportará a las familias juntas sin importar si los hijos son ciudadanos estadounidenses. En sus propias palabras, serán enviados a centros de detención mientras se procesa su expulsión. Pero la política de deportaciones no es nueva. Estados Unidos lleva décadas endureciéndola. De acuerdo a un comparativo publicado por La Jornada, en el primer periodo de Trump fueron más de 766,000 deportaciones. Sin embargo, Biden en su periodo las sobrepasó con más de 891,000. ¿Cómo no hablar
del gobierno de Bill Clinton, que en sus 2 mandatos deportó a casi 7,5 millones de personas, mientras George W. Bush fueron casi 5 millones, Barack Obama casi 3 millones y George Bush hijo casi 3 millones también. Las consecuencias de las deportaciones en México, sin lugar a dudas, tendrán impacto en las familias. La soledad de los expulsados y la dificultad de reintegrarse una vez que estas familias sean deportadas será una situación muy lamentable y que ya lo hemos vivido en otras ocasiones, por lo que debemos de estar preparados para lo que viene. En un artículo publicado en 2021, en coautoría con la doctora Eunice Vargas Valle, en la revista Norteamérica, encontrábamos con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, que el 28% de los deportados que están viviendo en la frontera norte se queda viviendo solo. Este porcentaje es el doble de aquellos que regresaron voluntariamente, el 14%, y 5 veces más de quienes nunca emigraron. La frontera se ha convertido en un territorio de exiliados donde los deportados sobreviven sin redes de apoyo y sin familia, y con lo que se ha anunciado este día, esta situación se va a tornar todavía mayor. En el resto del país, el panorama no es mejor. Solo 43% de las personas deportadas logra mantener una familia nuclear frente al 65% de los migrantes retornados y el 66% de los que nunca emigraron. El destino de las personas deportadas y sus familias está en el aire ante las promesas hechas hoy en la mañana de represión migratoria en los Estados Unidos. No se trata solo de políticas, sino de vidas, de hogares arrancados de raíz, de niños que a pesar de haber nacido en suelo estadounidense podrían ver a sus familias desvanecerse en cuestión de días. El desarraigo, la fragmentación y el abandono son el precio de una política que prioriza el castigo sobre la humanidad. ¿Quién velará por estos niños cuando sus padres ya no están? ¿Qué hará el gobierno mexicano? ¿Cómo vamos a reintegrar a aquellos que nacieron en nuestro territorio y se fueron a los Estados Unidos cuando eran jóvenes? ¿Y cómo vamos a integrar a aquellos ciudadanos estadounidenses que vienen al país de sus padres, que también es suyo, pero que desconocen cómo funciona y no tienen una identidad con México? Es algo en lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Israel Ibarra del COLEF. Y bueno, nuevamente volvemos a tocar temas bastante sensibles y de los que se ha hablado ya en diversas ocasiones, como son las infancias y los derechos humanos. En esta ocasión le daremos ahora el uso de la palabra de la Universidad de Sonora al doctor José Guadalupe Rodríguez. Adelante, 5 minutos. Bien. ¿Qué ocurrió hoy, 20 de enero? Estuvimos frente a una paradoja que podríamos decirle compleja, por no decir perversa. Hoy, 20 de enero, es el día de Martin Luther King, quien luchó por la no violencia, la no xenofobia, el no racismo y la no desigualdad. Cuando escuchamos la toma de protesta de Donald Trump, también vimos de manera simultánea 2 fenómenos paralelos. Uno, la llegada de Donald Trump, un tipo xenófobo, racista, que no ve la desigualdad, etcétera. Pero de manera simultánea vimos llegar el trumpismo. El trumpismo tiene que ver con una raza BAP blanco, anglosajona y protestante. Esta raza BAP, que Trump es el ícono. En 1968, cuando llegaron a la Luna, perdón, en 69, Trump tenía 21 años. Por eso hoy declara llegar a Marte, ¿cierto? Entonces, esta doble paradoja que vimos sobre Trump y trumpismo es importante porque el Trump y sobre todo el trumpismo que está empujando una visión política neoimperialista y expansionista. ¿Cómo lo identificamos? Pues la declaración de expandir territorialmente lo dijo. Y no es gratis que quiera cambiar al Golfo de México y bautizarlo con el Golfo de América por aquella vieja doctrina Monroe de América para Estados Unidos, aunque ellos dicen América para los americanos. También
escuchamos un control sobre el canal de Panamá, cuando ya el gobernador, perdón, el presidente de Panamá señaló que Panamá es de los panameños. Y sin embargo, vean esta retórica de hoy. Y también ya hemos escuchado que Canadá debería de aliarse aún más con Estados Unidos y el tema de comprar Groenlandia. Entonces, diferenciar el Trump y el trumpismo es importante porque Trump es un empresario conservador y de ultraderecha, que en los 60, 70 que tenía entre 20 y 30 años, él pertenece a una generación de los baby boom que hoy supuestamente van de salida. Sin embargo, Trump representa esta generación que hoy está en crisis en Estados Unidos y que le echan la culpa a los migrantes, que le echan la culpa a la apertura industrial de Estados Unidos, del outsourcing, maquiladoras, etcétera, y por eso ustedes ven de esta perspectiva de la edad de oro, porque así se le conoció la edad de oro en los 70s, cuando Trump tenía sus 20 años, veía con orgullo la ciudad de Detroit, la capital mundial automotriz, o Wichita, la capital mundial de la industria aeroespacial, y sin embargo hoy están en el seno norteamericano estas industrias. Entonces, esto es importante porque nos permite ir a otro asunto que tiene que ver con 3 ejes importantes que mencionó en su agenda de discurso, que además ya prepara 100, 100, ¿cómo le llaman? Agendas o dictámenes que va a hacer. Vean lo siguiente, su agenda es un trinomio que es energía, fronteras y tecnología. En energía, lo dijo radicalmente, acabaremos con la perspectiva verde, ¿sí? Vamos a producir más petróleo. ¿Por qué? Son los yacimientos de Alaska, que es la reserva de Estados Unidos, y también el gasoducto y la energía fotovoltaica, así como la electromovilidad, que es el litio. Y eso nos lleva entonces, ¿por qué la frontera? Es el tema de su agenda, porque la frontera la va a controlar a través del ejército, de declararnos terroristas, y eso le va a tener la oportunidad de estar en la frontera, sellar la frontera y de esa forma negociar. ¿Qué van a negociar? Algo que un servidor ve como una perspectiva quizás que vamos a salir ganando, son que las regiones se reposicionan. La región que ustedes conocen como el Cinturón del Sol, la región de corredores industriales, que hay alrededor de 11 corredores industriales en México, o la región Sonora-Arizona. ¿Sí? Entonces, Un minuto, doctor. Gracias. Esa es la frontera. Creo que ahí tiene una ventaja comparativa y competitiva Sonora, pero aquí es preguntarnos qué estamos haciendo. Y lo último me lleva con la agenda migratoria. En sus declaraciones decía, no tenemos opción que deportar a todos los que ya se encuentran ilegales. Y hoy dijo, vamos a deportar millones y millones. En sus declaraciones dice que van primero por aquellos que tienen antecedentes criminales, pero aquí ya son criminales en el momento que cometan cualquier ley pequeña. Entonces, en conclusión, creo que estas agendas son importantes. Me faltó hablar de la agenda de la tecnología, que ahí va a haber grandes cambios. No es gratuito que Texas haya recibido la empresa de Tesla, y tampoco es gratuito que ustedes dieron atrás a varios líderes, Elon Musk, entre otros, líderes de la tecnología. Bien, esta sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias al doctor José Guadalupe Rodríguez de la Universidad de Sonora. Les recordamos a quienes nos ven a través de esta transmisión que al concluir las participaciones habrá una ronda de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación. A continuación, escuchamos a la doctora Mónica Toledo de aquí de casa del Colegio de Sonora. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria por la organización y a todos los medios que están presentes. Yo quisiera iniciar con pues con lo que ocurrió hoy, con este discurso, con una narrativa de tipo hollywoodense a la que nos tiene acostumbrados Donald Trump, en el que pues se exalta esta cuestión de lo patriota, de lo nacionalista, de América, entre comillas, para los americanos, y del sueño americano para las familias americanas, ¿no? Estableciendo quién sí y quién no. Aquí me parece importante este carácter clasista y racista del presidente, y que además impulsa una idea de nación homogénea al decir una nación sin etnia ni color que se basa en el mérito. Y en este sentido hay que recordar, como lo decía Ana Buriano, que a mayor homogeneidad, mayor exclusión también.
A mí me preocupa también las interacciones cara a cara que ocurrirán hacia la población latina. El discurso de Trump legitima la violencia, la discriminación y la xenofobia cotidiana que se vive en ese país. Otro elemento importante, que ya lo comentaba el doctor, tiene que ver con esta idea de un nuevo destino manifiesto en el cual se implica la expansión del territorio, ¿no? Groenlandia, el Canal de Panamá, Canadá incluso. Esta cuestión también que tiene que ver con ver a los cárteles como instituciones o entes terroristas. En cuanto a la política migratoria, pues es muy claro que fortalece la noción de la seguridad nacional y hay un discurso grave que nos alerta, por supuesto, que tiene que ver con la invasión, ¿no? Hace una analogía entre invasión y migración, lo cual es sumamente peligroso, pero no solo se queda en el discurso. Hay acciones y hoy mismo se suspendió el programa de CBP One, dejó de funcionar, aparecía la leyenda de no hay más citas hasta nuevo aviso. Otra de las cosas es que, bueno, se mantiene el programa Quédate en México de manera unilateral. Ya se ha manifestado el gobierno mexicano diciendo que pues no están de acuerdo, pero pues que están en su derecho y que veremos cómo se puede negociar. Decretar la emergencia nacional en la frontera sur, que además fue ovacionado de pie, eso fue bastante simbólico, pues. Retomar la ley de extranjeros enemigos de 1798. Y algo que ya lo han comentado, pero que me parece es importante enfatizarlo, tiene que ver con la militarización para, dice, repeler la invasión desastrosa. La militarización, él señala que va a desarrollar fuerzas armadas más fuertes cuyo objetivo sea derrotar a los enemigos de Estados Unidos. Y ahí es donde el discurso entre criminalización y migración se torna mucho más peligroso, porque está haciendo una analogía entre toda la población migrante como si fueran delincuentes. Y en este sentido, yo creo que es importante pensar si México mantendrá el papel de contención y de disuasión. ¿Seguirá México replicando el modelo militarista en sus fronteras? Esa es una pregunta que estará todo el tiempo y creo que tenemos que analizar también si seguiremos manteniendo la noción de seguridad nacional, haciendo eco de las políticas de Trump. En este sentido, yo creo que es necesario fortalecer las prácticas exitosas. Como respuesta, nos toca analizar qué prácticas han sido exitosas, cómo las fortalecemos. Atender a grupos entendiendo que hay una heterogeneidad. Esta imagen del migrante varón proveedor se ha diluido y entonces empezamos a ver una complejidad y una diversidad que está presente. Es necesario desarrollar modelos de integración, que atiendan, pues por supuesto, la vivienda, el empleo digno, la educación, pero también la salud y en particular la salud mental. Es algo que está ahí, pero que no hemos atendido. Creo que también es importante discutir sobre el derecho a no migrar, ¿no? ¿Quién no quiere salir? Y algo que me parece, ya con eso termino, es que esta integración tiene que estar abordada desde el trabajo comunitario, desde el trabajo multisectorial, desde los 3 niveles del Estado mexicano, centrarnos en la seguridad humana, pero es necesario ampliar la mirada y no seguir pensando que trabajamos con individuos. Estas personas que sean deportadas, sean migrantes, estén en tránsito, cualquiera que sea su situación migratoria, son personas que pertenecen a familias y a comunidades. En ese sentido, nuestros modelos de integración tienen que ser mucho más amplios. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Toledo de aquí del Colegio de Sonora. Sin duda, muy puntual el posicionamiento académico desde diversas perspectivas. Y bueno, para cerrar justamente esta participación, le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Ella es profesora investigadora de aquí del Colegio de Sonora y también coordinadora del Seminario Niñez Migrante. Adelante, doctora.
Gracias y gracias a los colegas que aceptaron esta convocatoria. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, solamente quiero decir que me gustó mucho esta mañana. El doctor Lorenzo Meyer comentó que la narrativa del presidente Donald Trump se asemeja a la arquitectura brutalista. Sí, la cual se caracteriza por el uso de materiales crudos como el hormigón, la exposición de elementos estructurales como el concreto en bruto y su integración con el entorno natural y social. En pocas palabras, la arquitectura brutalista en la narrativa de Donald Trump causa incertidumbre, miedo y está llevando a las familias de estatus mixto en Estados Unidos a empezar desde hace meses tomar medidas al respecto. Y en eso me quiero enfocar. Quiero decirles que esta narrativa, que no es nueva, ha hecho que familias de estatus mixtos, es decir, familias compuestas por personas que tienen la residencia o la ciudadanía para estar en Estados Unidos y personas que fueron llevadas desde muy chiquitas o que no cuentan con documentos para estar en Estados Unidos, tomen medidas que atentan contra la salud de ellas mismas, lo laboral y lo educativo. Madres de familias, padres de familia no están yendo a los servicios médicos, jóvenes de preparatoria no están yendo a actividades escolares que implican movilizarse por la ciudad por el peligro de que una patrulla fronteriza los vaya a detener y les vaya a pedir su documentación. Eso es una bola de nieve. Ello nos lleva a ver qué medidas se van a estar tomando para las personas que van a ser deportadas, y no solamente las personas que van a ser deportadas, sino a las personas, a las familias completas o incompletas que van a estar llegando por la libre, como le llamamos nosotros, es decir, que vayan a decidir regresar a nuestro país, guión a nuestro estado, producto de esta incertidumbre. Necesitamos una política de integración transversal, horizontal en México, y particularmente voy a hablar de Sonora. Necesitamos esta política integral transversal que empiece con proporcionarles a todos los connacionales INE, CURP y RFC de inmediato. Un programa laboral, de vivienda, de salud y sobre todo educativo. Ningún niño, niña o adolescente debe de quedar fuera de la escuela por pretexto de que no trae documento. Se necesita cancelar el apostillamiento a jóvenes de preparatoria y también se requiere que se acepten como válida cualquier documento que las personas connacionales traigan de Estados Unidos. Tarjeta consular, boleta de la primaria, la educación media, etcétera. Nosotros creemos, el Seminario Niñez Migrante, creemos que es preciso que la situación migratoria en México y en el estado de Sonora no sea tratada como un tema contingencial. Desde hace muchos años debe de ser tratado con un programa de inclusión constante y permanente. También necesitamos que en Sonora se publique en el diario oficial del estado la ley Mesabancos en espera, aprobada el abril de 2023 y que ya van para 2 años y no ha sido publicada en el boletín oficial. Necesitamos incorporar una mesa interinstitucional en el estado de Sonora, donde los primeros, los segundos y los terceros respondientes sobre el tema migratorio se integren y discutan sobre la situación social, cultural e identitaria que el retorno traerá a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes migrantes. Necesitamos un programa de inducción educativa que transite a los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan de Estados Unidos, de la escuela de donde vienen a la escuela de donde llegan. No hay. Y el Seminario Niñez Migrante tiene la metodología y tiene toda la experiencia para hacerlo. Y también necesitamos un programa de hospitalidad migrante en el estado, donde a la persona migrante, sea de donde venga, no se le vea como el otro, como alguien, como algún delincuente o como a alguna persona que viene a causar daño. En este último minuto me gustaría decir algo. Con Trump o sin Trump, lo que está pasando hace que México se zarandee, porque no contamos
y es necesario con lo que contamos cambiarlo. Es necesario cambiar la política migratoria de refugio y de refugio, así como las políticas de inclusión que tenemos, que no son suficientes o son paliativas en muchos de los casos. Necesitamos cambiar esa perspectiva. Esta situación con Trump nos da la oportunidad de zarandear las estructuras. Desde años no contamos con una política basada en derechos humanos, migratoria y de refugio en México. Entonces, eso no tiene que ver con Trump. Eso es histórico y necesitamos avanzar con ello. Gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bien, de esta manera damos por concluida la participación de cada uno de las investigadoras e investigadores con la postura, pues, después de esta toma ya de posesión de Donald Trump. Ahora le pasamos el uso de la palabra. Muchas gracias a todos. La palabra a los medios de comunicación, quienes tengan alguna pregunta o comentario, adelante, por aquí. Quisiera saber dos preguntas, ¿no? Y una va a estar dividida un poco en dos partes, ¿no? De cada lado de la frontera. En primer lugar, ¿qué les ha parecido la respuesta o lo que ha anunciado el Estado mexicano? ¿No les ha parecido, pues, un poco? Por ejemplo, se habla de habilitar albergues y también los albergues que ya estaban, los que son privados, ¿no? Hablarles un poco de su capacidad. Pues se hablan de algunos cientos, cuando en Estados Unidos están hablando de millones, y cuando la capacidad habla también de miles, ¿no? Que pudieran ser deportados en los próximos días. ¿Qué les ha parecido esa respuesta del Estado mexicano? El anuncio que se hizo hoy de programas sociales, incluso de entrega de programas de bienestar. Y esa es una pregunta, ¿no? La otra pregunta es, ¿cuáles podrían ser los impactos inmediatos que ustedes avisoran para México? Pero también cuáles son los impactos inmediatos que ustedes avisoran para Estados Unidos, porque obviamente esa mano de obra y esos millones de migrantes, y esos miles de migrantes, pues realizan una labor muy importante en Estados Unidos. Esas son las preguntas. ¿De quién desea responder? O no sé si vaya directamente hacia una persona en particular. Pues, como gusten. ¿Desea tomar la palabra alguien de los que están en Zoom? Sí, quizá yo podría un poco colocar algunos temas de reflexión de la primera, ¿les parece? De la Sí. primera pregunta. Adelante, doctor. Gracias. Pues bueno, la respuesta que ha habido el gobierno mexicano, no hoy, sino que ha venido colocando, es que van a fortalecer la protección, las redes de protección consular, lo cual yo diría, bueno, eso lo tendrían que haber hecho desde hace tiempo con o sin Trump, ¿no? Porque hay deportaciones con o sin Trump. Hay migrantes que requieren asistencia consular, etcétera. Nos preocupa, como lo comentaba al inicio de mi intervención, que mucha de la narrativa y de las acciones que se están encaminando en algunas entidades, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, nos preocupa que esta narrativa es de vamos a atender a las personas mexicanas descobijando o dejando de lado pues una realidad y un contexto de las personas, por ejemplo, que están esperando en territorio mexicano, personas refugiadas. Entonces, el llamado que nosotras hacemos desde el grupo de trabajo es que el gobierno mexicano debe cobijar a todas las personas que se encuentren en territorio mexicano indistintamente de su nacionalidad. Específicamente, hay poblaciones que requieren mayor atención y por eso es que abogamos por el tema de la identificación de perfiles. Ahora, pues que se une no solamente, vamos a tener no solamente a personas que vienen a quedarse a México, que buscan alguna protección internacional, sino también a aquellas personas que están siendo deportadas. Entonces, identificar esos perfiles, identificar cuáles son las necesidades y poderles canalizar y atender de manera integral e integradora de acuerdo a las características propias de la población. Sí, a mí me gustaría solamente decir que no hemos escuchado mucho acerca de las políticas de inclusión en términos culturales, psicoemocionales. Es muy importante decir que para un niño, niña o adolescente que nació en Estados Unidos, que su primera lengua es
el inglés su lengua materna, que nunca ha pisado suelo mexicano, que sus redes sociales, familiares e incluso noviecita, noviecito, están allá, venirse forzosamente a México o a Sonora implica una serie de situaciones emocionales, culturales e identitarias que tienen que ser solventadas. No hemos escuchado mucho acerca de ello. Nosotros aquí en el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora tenemos experiencia desde el 2018 en tratar ese tipo de situaciones y proponemos, eso lo hicimos como propuesta en nuestra participación en los foros para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, proponemos transmitir esa experiencia en términos metodológicos y práctica que tenemos aquí en el Seminario Niñez Migrante y coadyuvar conjuntamente con la Secretaría de Educación y Cultura para diseñar un programa más amplio del que tenemos aquí en el colegio a nivel micro, ¿verdad? Para proveer a esos niños, niñas y adolescentes esas necesidades. Aquí en el Colegio de Sonora, en el seminario, hemos tenido casos de madres de familias retornadas que tuvieron que retornar de Phoenix, de otras partes como Arizona, Carolina del Norte, como Boston, que nos han dicho que sus niños han querido regresarse por ellos mismos, han amenazado con suicidarse, han amenazado con esconderse e irse por ellos mismos solos a regresarse a su patria que consideran que es Estados Unidos. Entonces, sí necesitamos focalizar esa atención y se ha escuchado poco al respecto, contestando tu pregunta. Bien. Hola, yo me voy a concentrar en tu segunda pregunta. Los impactos inmediatos para México va a ser la renegociación del TLC. Trump ha presionado a México que dejemos el dumping del salario, es decir, está presionando para un aumento en el salario. El salario real en México es de los que menos pagamos en toda América Latina. Pero paralelamente, esta negociación, que así le gusta negociar a Trump, va a llevar a una mayor apertura de la llegada de empresas transnacionales, especialmente aeroespacial, industria automotriz y la metalmecánica y de tecnología, pero ahorita hablo de tecnología. Eso va a llevar a que México oferte mayores espacios de llegada exclusivamente en aquellas ciudades fronterizas que conjugan el llamado cinturón del sol. Si ustedes ven los estados fronterizos por sí solos, serán la tercera economía del mundo, ¿sí? Para que se den una idea del tamaño de producción. Pero para el caso de Sonora, va a negociar el tema del litio, el tema de las granjas fotovoltaicas, el tema de los gasoductos, porque son temas que tienen alto impacto ambiental, el tema de la industria minera. Si les estamos cobrando $1 por impacto ambiental por hectárea, en el caso de la industria minera, probablemente lo desaparezcamos, ¿sí? Y el caso del litio es un caso especial porque ya está adquirido por China y el gobierno del gobernador Durazo ha llevado a establecerse que si se negocia quitarles esa venta a Ganfer, que es una empresa china. Entonces, y bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió en Agua Prieta con el tema de esta. Entonces, ese tema es el que Trump va a llevar a sentar al gobierno mexicano sobre las rodillas, ¿sí? Y en un tema que aquí no aparece, que es el agroindustrial. El tema agroindustrial es llevar aún más estos espacios de la famosa Revolución Verde en Sonora, va a llevar a intensificar aún más la producción, que el 90% del sector agrícola lo exportamos a Estados Unidos. Creo que sería por el momento mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Si me permite, solo hacer un agregado y no me voy a referir inicialmente a México, sino que voy a tomar como referencia Honduras y luego un breve comentario en relación a su país. El 2013-2014 en Honduras, la crisis migratoria que había llevó a que el Estado la declarara como emergencia humanitaria. Y lógicamente Honduras es un país más pequeño que lo que es Chihuahua geográficamente. A lo que quiero llevarles es a lo siguiente: cualquier estado, sobre todo los expulsores de migrantes en condición irregular, al suceder lo que se está dando actualmente en Estados Unidos, le implica asumir o poner
en funcionamiento de la mejor forma posible todo su sistema de seguridad social. Es educación, es salud, es el tema de seguridad policial, es una serie de factores. Pero en el caso de México, y este es el breve comentario que quiero hacer, debe asumir una responsabilidad más, y esto no se debe ver con el tema de la emoción que hay por lo general en muchos connacionales, ¿verdad? Que pertenecen a un país que esté en una situación crítica por el tema migratorio. El asunto es que los estados tienen compromisos jurídicos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, la Declaración de la Niñez, y solamente el 2023 por México transitaron 782.000 migrantes en condición irregular, para que se pueda dimensionar lo que implica para un país como México este tipo de medidas. Muchas gracias, estimada. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hay un comentario antes de pasar a otra pregunta de los medios, doctor José Sí, Guadalupe. me faltó el impacto al interior de los Estados Unidos. Miren, ¿por qué deportan a tantos mexicanos? Porque hay un concepto que se llama, hay mecanismos de sustitución de mano de obra. ¿Quiénes? Los hijos de los mexicanos. Se calcula que hay entre 35 y hasta 45 millones de ciudadanos de origen mexicano. Pero paralelamente que están deportando, se han otorgado en los últimos 7 años alrededor de 7 millones de visas de turistas a jóvenes. ¿Y a qué van ese ejército de jóvenes? A trabajar. Pero a través de la visa de turista, tú los controlas. Todos tenemos colegas que ha ido al otro lado a trabajar con la visa de turista. Hasta el gobernador reconoció que fue a lavar trastes. Sí, entonces es una forma de también de tener un control sobre esta mano de obra que va a Estados Unidos. La migración es mucho más compleja que lo que Trump contempla. Sería mi comentario. Muchas gracias al doctor José Guadalupe Rodríguez. ¿Hay algún otro comentario, pregunta por parte de los medios que nos acompañan? ¿Nadie más? Adelante, adelante, compañero. Buenas tardes. Nada más para abordar el tema que acaba de plantear, ¿no? O sea, hay población que es de ascendencia mexicana o de alguna otra parte de Latinoamérica, y junto a ellos pues están los familiares, ¿no? Entonces, separando los dos tipos de orígenes, por así decirlo, ¿qué tanto podríamos decir que se abandonaría en esas proporciones el país vecino, ¿no? Siendo que pues a quienes deportarán serán únicamente las personas que no sean ciudadanos de ahí. Entonces, también esa discusión que hay entre la población que prefiere irse con su familia a quedarse en un país en donde realmente no son bienvenidos, ¿no? Esa es la pregunta en general. Bien, ¿quién quiere tomar la palabra? No sé si entendí muy bien la pregunta, ¿verdad? Pero sí, con la experiencia que tenemos nosotros en el Seminario Niñez Migrante el 2007-2008, con la crisis económica estadounidense, si ustedes lo recuerdan, tuvimos cientos de personas que regresaron a Sonora. El retorno, como le llamamos nosotros, no fue lineal, no fue homogéneo y fue escalonado. No fue lineal porque no llegaron toda la familia completa, sino que primero se vino mamá con los hijos más pequeños, los hijos más grandes se quedaron terminando estudiando allá y posteriormente se regresaron. No fue homogéneo porque puede diferenciarse los tiempos, la llegada, quién se queda, quién se viene, etcétera. También nosotros tenemos que el 85% de las personas que llegaron a Sonora es porque sus redes sociales están aquí en Sonora. Y eso es muy importante. Eso nos habla de la histórica relación geográfica también, medioambiental que hay entre Sonora y Arizona. Y el 88% de las personas que regresaron aquí a Sonora provenían de Arizona. Entonces, es muy importante decir que el retorno no es homogéneo en toda la frontera entre México y Estados Unidos. Se puede dar de manera diferenciada. Lo que sí es que necesitamos metodologías adecuadas, tanto la autoridad como los académicos,
para documentar el retorno de las personas que van a venir sin pasar por ningún proceso administrativo. Es decir, personas que no fueron deportadas y personas que decidieron regresarse voluntariamente, entre comillas, ante la crisis y la presión. Sí, eso sí necesitamos documentar. También yo quiero decir que una de las causas más dramáticas que puede tener esta política antimigrante es la separación familiar. Nosotros hemos evidenciado ahora familias o padres de familia aquí en Sonora, en Hermosillo, mandando pesos mexicanos hacia Estados Unidos, ¿verdad? Que allá se traducen en dólares, para apoyar en la manutención de los hijos mayores que se quedaron viviendo allá con tía o pariente en la preparatoria. Tenemos remesas de sur a norte, ¿sí? Y tenemos también niños, niñas y adolescentes que una vez que cumplieron la mayoría de edad viviendo aquí en Hermosillo, se regresaron a Estados Unidos. No querían seguir aquí. ¿Por qué? Porque no nos hemos planteado políticas de inclusión cultural identitaria, ¿sí? Bien elaboradas para que los niños, niñas y adolescentes permanezcan aquí en su patria con sus familias. Entonces, sí creemos que muchas familias van a ser fracturadas, y también creemos que mientras no haya el apoyo consular debido o el apoyo acá en México, van a seguir en movilización las personas una vez que cumplan la mayoría de edad y se regresen a Estados Unidos. Esa es de mi parte. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Me gustaría comentar mira, ya dijo la doctora Gloria sobre el resquebrajamiento que hay sobre la división de las familias transnacionales o familias mixtas. Quiero hacer hincapié en algo muy fino que dejó ver hoy en su exposición Trump. Miren, cuando habló que iba a hacer deportaciones de millones y millones, entonces también fue acompañado con la propuesta de buscar eliminar la ciudadanía por nacimiento, ¿sí? Que son los ciudadanos de origen mexicano. ¿Te das cuenta? Con esto también dijo que iba a tratar de deportar a aquellos que tenían ya tiempo de ser ilegales, de estar ahí de manera indocumentada. ¿De qué estamos hablando? Que va a buscar impactar o desmantelar las redes de apoyo transnacional. Eso es algo mucho más fino que está ahí. Y ese es algo que es preocupante, pues, porque digamos que esta red de solidaridad social que se ha tejido en más de 100 años de migración es en la que va a buscar impactar y por eso va a sellar la frontera, pues, ¿sí? La frontera es altamente porosa, pero sellarla militarmente va a significar que sigamos yéndonos por el desierto de Altar, el Sázabe, pues, más muertes, como la presión que están haciendo en Italia, en el mar Mediterráneo. Entonces, este problema no solo es de la frontera México-Estados Unidos, está en Europa también. ¿De qué estamos hablando? Que a nivel global hay un regreso de la ultraderecha. Por algo invitó al expresidente de Brasil, ¿sí? Por algo invitó a este joven genio del Salvador, Nayib Bukele. Ambos son protestantes, ambos son de la ultraderecha. Es decir, hay que ver este análisis de un nivel macro, ¿sí? Donde los países que están en crisis está resurgiendo la ultraderecha. El caso de Alemania, pues, sí, que está dejando, tanto Alemania como Estados Unidos, fíjense, requieren 200,000 manos de obra al mes los próximos 10 años. Entonces, ¿por qué van en contra de la migración? Podría ampliarme hablando sobre los conceptos de la economía de la migración, pero no lo vamos a hacer aquí todavía. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, para dar por concluida esta participación de esta mesa de opinión y análisis de la toma de protesta de Donald Trump. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay... Muy bien, vámonos con la última pregunta para los medios de comunicación. Adelante. Disculpe, hoy se canceló el CBP One, ¿no? Como que ha sido la gran nota tras los minutos después de que toma protesta Donald Trump. Y hasta el momento
no ha habido, o no hemos podido, porque estamos acá, tener nota de cómo va a responder el Estado mexicano, porque al final de cuentas eso significa ya la permanencia de un buen número de centroamericanos que estaban en tránsito, que estaban esperando su cita, los que vienen. Entonces, parece que desde ahí ya podría empezarse a gestar esa crisis humanitaria que lamentablemente pues no quisiera, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, esto va a afectar a las cientos de personas que podrían solicitar su cita CBP One desde la frontera sur con Guatemala, a las que están en tránsito en diversos puntos del país que podían o que tenían intención de solicitar. Y también esto causa, hay que decirlo, sí, estrés en los municipios fronterizos entre México y Estados Unidos. Y si estoy hablando aquí de Sonora, específicamente estrés en términos de necesidades de vivienda, necesidades de salud, necesidades educativas, necesidades de vivienda, salud, educativas, también de laborales que van a hacer, ¿verdad? Entonces, esta pausa, si la vinculamos con el tiempo de espera indefinido, ¿sí? Con larga data de personas ya pernoctando en las comunidades fronterizas, entonces, ¿de qué estamos hablando? No tenemos respuesta todavía para ello. El gobierno mexicano no ha dado respuesta, pero todo eso se relaciona con esa ausencia de políticas de inclusión permanente para la población migrante y solicitante de refugio y en tránsito que no tenemos en México. Lo que tenemos son paliativos que obedecen a situaciones coyunturales. Y esto no es nuevo, por eso insisto, los diferentes grupos de la sociedad civil sí han estado hablando y proponiendo políticas de inclusión y también reformas a las políticas migratorias y de refugio que tenemos aquí en nuestro país para enfrentar esta situación que tenemos. Por eso es muy importante, ahora sí, no echarle toda la culpa a Trump, ¿verdad? O sea, necesitamos voltear hacia nosotros, ¿no? O sea, no, por favor, vamos a voltear a nosotros lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y cómo podemos fortalecerlo con esta situación que tenemos. Doctora Mónica Toledo, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más para justo enfatizar esto que está ocurriendo en México y que rebasa un poco estos modelos binarios que ya pues se mantenían, ¿no? Un origen y un destino, lo que está ocurriendo y en años recientes se ha desarrollado y se ha visto de manera mucho más amplia, es esta cuestión de la espera prolongada, ¿no? Es decir, población regularmente centroamericana, pero que también tiene que ver con población venezolana, por ejemplo, que está varada, no pueden ni para atrás ni para adelante, como quien dice, ¿no? Están en el limbo migratorio, están en espera, pero con la noticia de la cancelación del CBP One, entonces la cuestión se va a complejizar mucho más porque no pueden ingresar a Estados Unidos, no pueden regresar a sus lugares de origen y están en una espera constante, en algunos en campamentos como en la Ciudad de México, algunos en la frontera norte y algunos más están detenidos en Chiapas. Acaba de salir otra caravana hoy y entonces eso tiene que ver qué están haciendo los estados, qué está haciendo el Estado mexicano para atender esta población, porque finalmente, pues sí, estamos preocupados por nuestros connacionales, pero también es cierto que la complejidad migratoria nos está rebasando en nuestro país. Así es, pues muchísimas gracias. Adelante, doctor. Brevísimamente. Miren, aquí el Seminario Niñez Migrante ha analizado bien todas las problemáticas sociales que significa la acumulación de migrantes en la frontera, pero hay una hipótesis que hemos tratado de desarrollar aquí y tiene que ver con el hecho que el programa Quédate en México es resultado o es un resultado de tratar de impulsar el viejo acuerdo, el plan Puebla-Panamá, para retener a todos los migrantes aquí. Pero ¿qué están buscando? Es una hipótesis, que México se convierta en el tercer país de llegada, pues. Aquí se están quedando los haitianos en caso de Tijuana, algunos venezolanos en el caso de Sonora,
Y así vamos a ver por todo el país que se van a ir quedando colegas migrantes, compañeros migrantes. Entonces eso es también buscar México un tercer país de llegada, como lo está haciendo en estos momentos Italia, Grecia en su momento, básicamente. Disculpa, a mí solo me gustaría comentar algo brevemente, ya para cerrar. ¿Puede ser posible? Adelante, doctora Melissa, adelante. Gracias. A ver, es importante decir, no es que no queramos que se queden las personas en México. O sea, creo que es importante, ¿no? Porque en algún momento nos han dicho, bueno, entonces, ¿quieren o no quieren que se queden en México? A ver, lo que estamos cuestionando es una cuestión estructural. Es que no existen las condiciones, y creo que es importante que sí quede claro, que, como decía la doctora Gloria, no hay condiciones de salud, de seguridad, de educación, de trabajo. Entonces, a lo que vamos justo es que los gobiernos, sobre todo a nivel municipal, deben de tener estas medidas para garantizar que las personas que estén en territorio mexicano, indistintamente de en qué condición, tengan acceso y seguridad de que sus derechos van a ser respetados y garantizados. Entonces, sí quería mencionar eso porque a lo mejor se puede entender como no queremos que se queden, no, sí, que se queden, pero justo el gobierno mexicano debe de apostarle en los tres niveles de gobierno y de manera interdisciplinaria, interinstitucional, debe de reflexionar hacia dónde está apostando sus recursos económicos de infraestructura, de seguridad, que no es con el control migratorio, que más bien los recursos que están implementándose, por ejemplo, para la contención, para la Guardia Nacional, etcétera, deberían de ser recursos que se deberían estar implementando a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, solamente dejar esa aclaración y esa reflexión, y muchísimas gracias también por el espacio y por la oportunidad de diálogo. Muchas gracias a la doctora Melissa Bertis de Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. De esta manera, también, por supuesto, agradecemos la participación de Mario Alexander Cabrera de la Universidad de Honduras y coordinador del Seminario Niñez Migrante, también de Israel Ibarra del Colegio de la Frontera, del doctor José Guadalupe Rodríguez de aquí de la Universidad de Sonora, de Casa Mónica Toledo y la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, quien a través del Seminario Niñez Migrante organizó esta opinión, pues desde varias perspectivas y varios académicos sobre pues esta noticia a nivel internacional. Lo decíamos al inicio, que seguramente desatará muchísimos más temas, mucha más controversia, pero sobre todo deja muchos puntos y muchas pues propuestas que también seguramente se estarán haciendo a lo largo de los días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron, a quienes nos siguieron a través de redes sociales. Les compartimos que esta rueda de prensa se estará compartiendo también en nuestras diversas plataformas a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Muchas gracias por conectarse, gracias a quienes nos acompañan. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.